Pues bien. Bueno, buenas tardes, Catalina. Buenas. Buenas noches, nosotros Sí, buenas tardes, ¿no? Bueno, estamos aquí desde el CAE para presentar a Catalina Yadó. Yo la conozco desde hace mucho como colaboradora de Claudio Naranjo, conozco su trabajo que me gusta muchísimo y la potencia de su trabajo. La conocí colaboramos en unos SATs Educa en la Sierra, ¿te acuerdas que estuvieron increíbles? Y luego trabajó en el CAE en Teatro Libre en uno de los módulos y siempre me ha gustado su trabajo, tiene muchísima fuerza y muchísima potencia, fuerza y esta cosa de que ves o ves, ¿no? Lo que tienes que... No es cosa de que quieras ver, es cosa de que tienes que ver. Entonces, bueno, les voy a decir su currículum, de todas maneras, que es para que la gente sepa, es pedagoga y directora de teatro. Empezó con estudios de música, con el teatro popular y con la danza. Cuenta con estudios de danza en Martha Graham's School, Mercy Cunningham y teatro en HB Studio. Actriz de la compañía Off Broadway. Repertorio español, docente durante 14 años en el estudio de Juan Carlos Corazza, actriz en películas y series de TV en España y Estados Unidos, formada en terapia Gestalt, impartiendo cursos en varias de sus escuelas a nivel estatal e internacional, creadora de teatro para interesados, directora de teatro para la Concordia, muchas cosas, Catalina, qué bárbara. Colaboradora con el Centro del Actor, actualmente directora de escena con La Extraña Compañía, discípula de Claudio Naranjo, que es donde yo la conocí, colaboradora en el programa SAT en distintos países. Y yo le pedí a Catalina que hiciéramos este live para acompañar a las personas como hemos venido haciendo, para que las personas encuentren en nuestras pláticas como concordancia o reflejo de algo que les esté pasando y les sirva para estar mejor. Y ella me dijo este live que se llama El teatro como reflejo de la humanidad. Y yo quiero saber exactamente qué quieres decir con eso, Catalina. Cuando dices el teatro como reflejo de la humanidad, ¿qué quieres decir? bueno, pues quiero decir que aparte de la conciencia de que uno actúa un personaje que ha tomado las riendas, que le podemos llamar un personaje principal, que es el que más enseñamos, ¿no? Ah, en este que enseñamos, también a veces el aprendizaje tiene que ver con que a veces lo vemos como de una sola manera y a medida que tenemos autoconocimiento, este mismo personaje principal vemos que tiene muchas variaciones, aunque tenga un tronco principal. Aparte de eso, también en la Gestalt se habla de lo que es la teoría del campo. En la teoría del campo, por lo que yo entiendo, tiene que ver con que las miradas que tenemos frente a las situaciones, no solo actuamos este personaje principal, sino que actuamos los personajes que hemos ido heredando, ya sea de la familia, ya sea de la cultura de un país, de un lugar, de una zona, ya sea una cultura, una ideología religiosa, ya sea un momento social, ya sea un momento cultural. Con lo cual, con lo que voy diciendo, y aún podríamos nombrar muchos más, tenemos un conglomerado de personajes conjuntos que vibran en todos, sobre todo por generaciones, ¿verdad? Pero que a veces nos olvidamos que tenemos muchos personajes en común, que cada uno expresamos con nuestra singularidad, pero que si tuviéramos conciencia de que tenemos tantos personajes en común, sería más fuerte la sensación de fraternidad, de humanidad. Estamos muy apuntando siempre al personaje de uno y queriendo investigar en uno, que bueno es que podamos hacerlo, pero nos olvidamos de los muchos que hay en colectividad y cómo esa colectividad, yo creo que para mí es de las aportaciones que estoy como ahondando un poco más en lo que es la Gestalt ahora, a partir de esta teoría de campo que te hace ver que hay miradas desde
distintos prismas, distintos lugares que tienen que ver con tu situación, con tu momento, con tu aquí y ahora, con lo que está ocurriendo. Haz de cuenta, yo dos cosas te quiero preguntar. Una, el personaje principal, este que tú dices, también es una conformación del medio ambiente, ¿no? O es carácter, o sea, o es también caracterológico, o también Bueno, es yo heredado, ¿o no? al personaje principal lo asocio más a lo que es el carácter neurótico, ¿vale? Que este carácter neurótico, como bien sabemos, hay 27, ¿no? Pero claro está que si tú perteneces a una cultura o perteneces a otra cultura, yo, gracias a la experiencia de poder estar en distintos países con el programa SAT, ¿verdad? Trabajando con los caracteres humanos, uno puede ver que las manifestaciones pueden ser distintas, pero las identificaciones con esos patrones son semejantes, son comunes. Entonces, lo que se cambia es la forma de expresarlo, pero no el fondo de lo que se está viviendo, ¿no? Uh, y tampoco somos tan diversos como para que claro que siempre hay personajes que uno dice, bueno, no le veo el dibujo, pero a menudo si vas un poco a sabiendas de estas estructuras, tarde o temprano puedes ver, ¿no? La mucha similitud, aunque la forma sea distinta. Por ejemplo, vosotros los mexicanos tenéis una cultura colorista, una cultura de saber ponerle música al dolor, de saberle poner sentido del humor, crítica, ¿no? Y tenéis como una alegría de ser eh, bien distinta de la española. Y en España hay también mucha diversidad, que eso también cambia, pero yo hablo sobre todo de los personajes principales como los personajes neuróticos caracteriales. Y los personajes, estos como colectivos, como por ejemplo, si yo, por ejemplo, sí me doy cuenta de mi personaje, ¿no? Que entre más lo trabajo, me doy cuenta, menos, no es que se me quite, pero menos dejo que sea como mi único campo de visión, no sé cómo siente tantito que me hago así a veces, ¿no? A un poquito, ¿no? Pero el colectivo, ¿cuál sería? Dame un ejemplo de personaje colectivo. Por ejemplo, tú tienes una familia, ¿no? Y tienes muchos hermanos. La familia Maurer tiene unas maneras comunes de pensar acerca de unos temas, aunque uno y otro seáis distintos, pero habéis mamado una manera de relacionaros en la vida, de estar en la vida, unos patrones, unos introyectos, unas maneras de mirar al mundo, unas proyecciones. Por ejemplo, si aparte de la familia Maurer, que puede ser una familia que puede ser con mucha necesidad de poner hilo a la aguja y engendrar cosas, por ejemplo. Puede ser un patrón común de la familia, aunque uno lo viva más tristemente, otro más orgullosamente, lo que sea. También habrá un patrón de toda la ideología religiosa que habéis practicado, no solo en la familia, sino en lo nacional. Entonces habrá una manera de ver el mundo que está adaptada a esa manera de pensar. Por ejemplo, en el catolicismo o en el cristianismo, mejor dicho, hay la idea siempre de un Dios que te mira si lo haces bien o lo haces mal. Entonces todos compartimos un personaje que ha aprendido a mirar el bien y el mal y ha aprendido a enseñar que el bien es bueno, pero el mal es malo, con lo cual es muy distinto, es poco probable que tú puedas ver tus personajes más tenebrosos, más oscuros, y uno piensa, no, yo no soy odiosa, o yo no soy malintencionada, o yo no soy violenta, o yo no... Mentira, porque lo que hemos es aprendido este personaje cristiano que no nos deja ver
que eso también reside en nosotros. Y por otra parte tenemos un personaje social, mira el mundo que tenemos, 73 guerras. Entonces estamos en un mundo que es violento. Nosotros también somos violentos. Lo que puede ser es que estemos cegados a ver esa violencia en nosotros o esa agresividad o no agresividad de agresividad, porque la agresividad es un personaje que se necesita para cambiar las cosas, para pero o esa mirada de, despótica hacia otro, o ese comportamiento racista ante otro, todo eso lo hacemos nosotros, no los demás, nosotros, como espejo de esa humanidad violenta que tenemos, de este mundo en guerras constantes que tenemos, de esta cosa competitiva, despótica, yo más que tú, yo por encima de que puede llevarse al límite, que es lo que se hace en teatro, y poder agrandar, ver que estos personajes no es porque nosotros seamos de una manera u otra, es porque somos parte de este mundo que funciona así también. Parte, para mí ha sido un descanso poder ver mi parte violenta. O sea, como que, o por ejemplo, mi en parte envidiosa, ¿no? Como que era una cosa que a mí misma me ocultaba y de repente verá, pues sí, sí soy envidiosa, como que también tiene una parte de limpiar, como si limpiara el vidrito por donde veo, porque entonces ya me doy cuenta que hay una parte envidiosa en mi apreciación o en mis juicios. Y por otra parte, pues trato de que no, que como de salirme un poco para que no nuble el juicio, no sé cómo explicarte, un poco como hacerlo de lado. Ajá. Bueno, pero a veces es la mejor manera que tienes para lidiar en una situación y a lo mejor en otra ocasión dirás, pues intentaré no expresarme así, pero eso no va a desaparecer, vas a poderlo ver, pero ah, igual que lo de la violencia, a veces uno es la mejor manera que tiene en ese momento de expresarse. Luego siempre puede decir, "Oye, discúlpame, estuve excesivamente vehemente, agresiva o discúlpame si me fue la mano, pero poderlos ver, yo creo que ah, si tienes, como bien dices tú, aprendizaje hecho de poder mirar, sí se pueden ver, pero hay personajes que yo creo que todavía están muy soterrados, muy escondidos. El personaje del ladrón, el personaje del traidor, el personaje racista, el personaje despótico, todo eso, que no lo asociamos tanto a estos personajes caracterológicos, sino que los podemos asociar más a expresiones que se han ido manifestando de manera oculta o opaca y que en el teatro tienes el derecho de mostrarlos, porque no hay nadie que no sea autoritario, despótico, sumiso, sometido, los tenemos todos. Y la gran aportación para mí de la Gestalt es decir, llamar a la puerta y decir, oye, ábrete a todos esos, porque si te abres a tantos más personajes ves o puedes actuar, más capacidad tienes de relacionarte con el otro, porque si yo reconozco que soy una autoritaria delante de alguien que es autoritario, yo antes le puedo cerrar la puerta, pero si me pongo a ver que es autoritario, a lo mejor puedo entender algo más de lo que también soy yo y poder intentar no cambiarle, pero no asustarme, poderle hablar, poder ver que las cosas no son solo de una manera, buscar la manera para que salga de esa actitud. No lo voy a transformar, pero las cosas van cambiando, las maneras de relacionarte puedes ir buscando cómo hacerlo, ¿no? Cómo tendrás más herramientas para soportar, estar presente, dialogar, ver, mirar sin que el prejuicio te niegue la relación. Sí.
Sí, a mí me parece que sí. A mí me fascina el trabajo con el teatro, me fascina, porque me Mm, da como esta amplitud de estar en personajes que normalmente, como tú dices, los tengo soterrados y no me los permito en la vida diaria, ¿no? Y que además me causan mucho conflicto, ¿no? Por ejemplo, si tengo que yo siento que yo permanentemente lucho contra estar deprimida, entonces si tengo que actuar un deprimido, se me va el aire, o sea, se vuelve una cosa física, no sé cómo decirte. Entonces, entrar y salir también me da tranquilidad, ¿no? No, mm, no sé, como algo que le has corrido mucho, no sé, ¿no? mm. Pero, y ahora en la pandemia, Catalina, como qué has encontrado ahora que has estado así más, que tuviste un rato sin trabajar y como observando ahora tu regreso a trabajar, qué cosas nuevas has visto? Bueno, lo primero, de las primeras cosas que vi fue que era como me salía el personaje de hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese personaje hay que sobrevivir, pues me ponía como ordenada en tareas que podía hacer, hasta que yo creo que era, poco a poco fui viendo que era como expresión de una sensación de miedo, de estar descolocada, de estar como esa cosa de si ya no trabajo, ¿qué valor tengo? Si ya no trabajo, ¿quién soy? Si ya no trabajo, ¿qué hago? ¿No? Como un vacío que me puso por delante como esa tendencia a valorar quién eres por lo que haces. Esa fue el primer flash, ¿no? Luego murió gente muy querida y también conviví con mucha tristeza, y cómo era mm, tratar de expresar la tristeza sin apegarte a la tristeza. Esta fue otro, otro pasito en cuanto al desapego de sensaciones de tristeza alrededor, de miedo alrededor. Eh, Creo que toqué también como lo nuclear de lo más neurótico que tiene que ver con cada carácter, ¿no? Y en el mío tenía que ver cuál es mi lugar, ¿no? Ah, y en eso fue bonito poder ah, habitar por ahí sin tener que responderme o vivirlo de una manera que ya supiera. Me pude dar tiempo a poder entender eso, ¿no? Me salía mucho necesidad de moverme con el cuerpo, de bailar. ah, mm, Eso también lo recuperé. Me acordaba mucho de toda la época de Nueva York, que también como era una época de cambio, de tránsito, de cosas que no conocía para nada, era la conexión con el cuerpo lo que me daba como más sentido de existencia, de conectar conmigo. Eh, bueno, fue rica, la verdad. Bueno, y también muy preocupada. eh, También sabiendo de gente que la está pasando muy mal, mucha impotencia, ¿no? La sensación de cómo vives con la frustración. Otra gran pregunta. ¿Cómo, cómo convives con tu personaje frustrado, hecho de frustración? Otra buena ah, ah, cuestión, otro buen escenario, ¿no? Eh, no sé, variopinto diría yo. Eh, y también como tener la posibilidad de empezar a saber vivir en un lugar donde todo es incierto, que mm, con la incertidumbre uno no sabe bregar mucho. Y en la incertidumbre se presentan muchas cosas contradictorias y tampoco estamos educados a que seamos personajes contradictorios. Si eres un personaje contradictorio, eres un veleta. A mí me enseñaron que si eres un personaje... Y sin embargo, si eres un personaje contradictorio, es un personaje mucho más humano y mucho más real. Pero ¿quién te ha enseñado a vivir con la contradicción? Es decir,
apuntes que me ayudaban a ver que estoy en otro momento, que el mundo es otro, que ya no será lo que era. Ujú. Sí, y tienes razón eso, porque a mí, bueno, a mí lo que me pasó más fue el miedo, ¿no? Miedo, así como, y la incertidumbre esta, como que me quedé sin, para muchos sentimientos míos, sin referente. Como que en general en la vida cotidiana yo, estoy enojada, pues claro, por esto, estoy triste por esto, pero aquí era como de repente estoy triste, enojada, no sé por qué, o sea, como una cosa así muy, como sin referente. Y luego la incertidumbre y el control, ¿no? Que a mí me gusta tener como una cosa controlada de saber, aunque parezca que no, pero sí, qué va a pasar o un mundo más así, ¿no? Pero, pero también me salió como esto de que pensar que el CAE se caía Mm. porque no había para dónde y entonces salir como ¡fum! ¿No? Como hay que hacer algo y entonces hay que buscar por dónde y hay así que van siendo respuestas a momentos inesperados, ¿no? Y mucho de vivir desde la cabeza más que desde, como dejar un poco el cuerpo en paz, Mm. pero no a propósito, sino que así así me pasó, ¿no? Pero yo, esto de los personajes, de la contradicción, yo creo que vivimos en la contradicción, pero no la aceptamos, ¿no? Y ahora tocó como aceptarla, ¿no? Sí, es que yo creo que se habla, por ejemplo, en teatro, ¿no? Vamos a hacer teatro donde los personajes son realistas y son naturales, ¿no? Son de condición natural, se comportan de una manera natural. Pero no hay contradicción, esto es una mentira, porque los personajes reales pasamos de una cosa a otra, cambiamos. Lo que puede ser es que no veamos que cambiamos en el trayecto mientras estamos relacionándonos, ¿no? Como, eh, y sin embargo hay como esa cosa por eso también es la sociedad del control, ¿no? De intentar ser de una manera cuando uno está conviviendo, si es realmente verdadero, si está un poco despierto, vive con la controversia, para qué hago, para qué hago lo que hago si esto sí y esto no, pero si lo hago así, está, lo viviré de esta manera, pero si lo vivo de esta manera, entonces, ¿qué pasa con esto otro? Entonces, uno si está despierto, está de una manera eh, controvertida, dialéctica, no está de una pieza. Esto, claro, esto con quien yo lo he aprendido más ha sido con todo el trabajo del teatro con Brecht, que Brecht es quien dice, el ser humano no es un ser inconsecuente, no es alguien que, uh, que en lo que dice y en lo que hace va a la par. Esto ya es llegar muy lejos. Como incongruente. O Claro, ajá, ujú, claro. Y ujú. sin embargo, pensamos de nosotros mismos que somos muy consecuentes, congruentes, eh, como que verdaderos. No es verdad. El mundo nos habla de que no tenemos que no participamos de un mundo así. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y ahora, estás haciendo ahora, tienes tu compañía de teatro, ¿no? Sí, ¿Qué se llama? se llama La extraña compañía. ¿Y en qué, por qué? ¿Cuál es lo extraño de tu compañía? Claro, porque la extraña compañía sale de talleres que yo estaba dando en Madrid desde hace mucho tiempo en el Centro del Actor, investigando a Brecht. Entonces había muchos más actrices siempre que actores, pero está abierto a todos, y mucha gente muchos que fueron repitiendo y repitiendo. Y entonces, hasta que armamos un grupo que era un grupo de gente muy, muy talentosa, y, y una de las posiciones de Brecht tiene que ver con que el actor cuando actúa de la manera más desde la poética aristotélica, siglo V antes de la era moderna,
El actuar quiere decir identificarse con lo que uno actúa. Y Brecht rompe con eso y dice, si nosotros actuamos identificándonos con el personaje que actuamos, nosotros no pensamos sobre la diferencia entre lo que mis valores y lo que expresa el personaje. Si yo no veo esa diferencia, estoy mimetizándome y voy a mimetizar al público. Si mimetizo al público, tengo un público que no piensa por sí solo, solo se queda viviendo, mimetizándose en lo que se da en el escenario, con lo cual vamos creando un público como una masa no pensante, sino identificante con lo que se da. Oye, qué interesante. Y entonces él propone esto que se le llama el extrañamiento. Y el extrañamiento tiene que ver con tener siempre conciencia de que un actor está actuando, que lo va a actuar de una manera totalmente verdadera, pero no va a utilizar su propia vida para para actuar el personaje que le toca en lo profesional. Es decir, yo si me toca hacer una pelea con mi padre, no voy a poner a mi padre en escena como se ha hecho durante mucho tiempo y que para muchas cosas es muy importante, porque Brecht pone la atención en la situación, no en la lucha de personajes, sino cómo es la situación que está ocurriendo y cómo uno, como actor, tiene que poder saber ver esta situación de una manera propia y poder ver cómo la ha creado el autor y la vive ese personaje. Entonces, de alguna manera, yo sabiendo lo que estoy actuando, doy a entender al público que lo que actúo es verdadero, pero hay siempre como una distancia. ¿Me explico? No, eso sí, sí te explicaste, pero se me hace dificilísimo. O sea, yo, No, se te hace ¿no? no, esto lo hace más gente de lo... bueno, por ejemplo, estuve viendo una película que se llama la última película de Viggo Mortensen. O, más claramente, una película una de las películas de Wim Wenders, ¿vale? Vale, ¿Qué se entonces, llama? no me acuerdo, no me Bueno, preguntes el título porque no me acuerdo, pero ocurre que hay un accidente de tráfico donde muere un personaje, ¿vale? Entonces, este personaje ves cómo en la película, cómo vive el que ha atropellado al chico y la madre del chico. Entonces, tú ves como el que ha atropellado al chico, que es un escritor, va buscando la manera de poder vivir con eso, conviviendo con todas las cosas que se le van destapando, desde el horror, el destrozarse a sí mismo, el superarse, el entender qué ocurrió, el no buscar culpables, sino va haciendo todo un camino porque va poniendo la situación de lo que ha vivido y mirándola desde distintos lugares. ¿Hasta aquí voy? Bien. Y la mamá, claro está, tiene un vínculo mucho más fuerte, evidentemente, pero la mamá no puede sostener la muerte del hijo y entonces busca una manera de vivir la situación que es identificándose con unos mandamientos, con alguien que le dice cómo tiene que vivir eso. Se identifica porque no se siente capaz de poder sobrellevar, sobreponer, ver lo que ha ocurrido y entonces se identifica con un personaje religioso en este caso y entonces a través de la religión no puede ni perdonar, no puede ver, no, pero para ella es la única manera que tiene de vivir. Entonces, el escritor, mira la situación y va buscando
como distintas miradas, prismas de esta situación. Y esta, evidentemente que el vínculo es mucho más profundo, pero no siente o no se apoya en la situación que ha ocurrido, sino solo en cómo puede sobrevivir en esta situación y luego ya no es ella, sino que se identifica en alguien que le dice cómo lo tiene que hacer. ¿Se ve la diferencia? Sí, 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 sí. Sí se ve la diferencia, sí se ve la diferencia. Pero esa, haz de cuenta, esa diferencia es, claro, como tú dices, la mamá porque tiene un vínculo más fuerte y el otro porque se siente muy culpable también y está buscando como, ¿no? Pero, Manera. ajá, esa diferencia también es por carácter. O sea, ¿tú crees que ahí el carácter entra no, o sí? No lo veo tanto de una cosa caracterial, No, fíjate. No me parece tanto. Claro que un emocional es más dependiente que un mental, pero un mental también es dependiente de otra manera. No, no me parece que sea tanto una cosa de caracteres. Me parece que tiene que ver con aprender eso que se llama a conocer el observador, ¿no? ujú, Uno empieza en la vida, llega a un punto en que para tener más herramientas necesita desarrollar esto que se le llama al observador, que en la meditación se practica mucho. Pues en este teatro también se practica. El observador no lo hace desde un lugar místico, desde un lugar, pero sí de ampliar la visión, de ver que uno actúa y tener conciencia de que uno actúa. Si uno tiene capacidad de ver que actúa, puede modificar muchas cosas o puede a lo mejor no modificar, pero al menos tener conciencia de cómo vive las relaciones, las situaciones, los momentos. Y Brecht busca ese extrañamiento, no quedarte pegado a solo se puede vivir de esa manera, sino observa y mira por aquí cómo resuena, qué te pasa aquí, busca por aquí. Por eso también hablaba al principio de estos distintos apoyos de distintos personajes que uno cuanto más tiene, más puede saber mirar, aprender a mirar situaciones, ¿no? Eh, eh, por, no sé, en este caso que te estaba hablando de este personaje del escritor, por ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, me puedo quedar con la culpa, pero si me quedo con la culpa, será muy difícil que yo pueda avanzar en la vida. Sin embargo, si en lugar de quedarme en la culpa puedo ver, por ejemplo, que cometí un error yo y que cometió un error el muchacho, yo puedo ir indagando en la situación y poder ampliar uh, el espectro de lo que ha acontecido, de lo que ha ocurrido. Si me quedo solo con la culpa, me quedo atado, morí en vida. sí, claro, obnibulado totalmente sí, claro, 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 claro. Sí, se me sigue haciendo muy difícil, pero se me hace muy, muy rico Mm. poder hacer este extrañamiento y poder como indagar, como tú dices, ¿no? O Sí, sea, pero hay muchas, nosotros porque no estamos tan acostumbrados o no lo conocemos tanto, pero hay mucha gente que trabaja así. Hay muchas, eh, bueno, desde filósofos, claro está, pero dramaturgos, literatos. Fui a ver la última película de David Trueba hace poco. Él también pone el conflicto en la situación. Él pone la mirada en la situación y cómo se van viendo los personajes delante de esta situación. Como es la diferencia en el teatro o en la literatura de conjugar todo lo que ocurre en la lucha de los personajes o poner la atención en la situación y cómo los distintos personajes con sus distintas caras van mirando viven esa situación. qué interesante, ¿no? Y tú haces, bueno, hay muchas preguntas. ¿Quieres que veamos qué dicen antes de seguir? Sí, 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 hay muchas, sí. A ver, va a ver. Bueno, no sé si son preguntas, saludos.
¿Qué será? Vamos a ver, eso sí puedo echar para adelante esta cosita. Mónica Andrea Rodríguez Cortés. Cuando comenzó la pandemia me pasó algo que ahora yo relaciono con lo que están comentando. Me di cuenta de que decidí sacar otro personaje de mi ser. Decidí asumir la responsabilidad de mi vida a pesar de la incertidumbre. Me di cuenta de que tomar distanciamiento, precisamente tomando en cuenta el distanciamiento brechtiano, me ayudó a ver los diferentes personajes que vivían en mí y ahora juego con mis personajes. La misma Mónica Andrea Rodríguez Cortés, es como ver las cosas por primera vez, sin juicios, ¿cierto? Como si todo fuera extraño y se vive la experiencia sin juzgarla. Es estar presente. Eso es lo que dice. Luego, Luis Ricardo Gaitán Osorio. Qué gusto ver y escuchar a Catalina. Un saludo, un saludo. Georgina Sánchez Guzmán, Catalina, qué gusto verte. Un abrazo enorme. Luego, Otro para ti. Mónica Andrea Rodríguez Cortés, yo creo que es desaprenderte y contemplar y no depende de la máscara que usamos. Muchos de los que comentan están inscritos en el posgrado de teatro, nos dice Isa. Muy bien. Bueno, entonces, tú, haz de cuenta, tú sientes, Catalina, que tu trabajo, que hacerte como maestra de teatro, como facilitadora, como se cambió, ha cambiado a partir de la pandemia o bueno, le has como, no sé si has puesto otros ingredientes que te des cuenta que has puesto que no ponías antes o algo así. Bueno, es que todo ha cambiado porque los actores, los alumnos también están distintos. Ahora primero hay que poder lidiar y sacarse la coraza que se ha enfortecido mucho. Nos hemos protegido mucho, entonces hay que hacer un trabajo más delicado y dedicado a romper una coraza que tal vez antes las gentes que tienen posibilidad de acercarse a estos talleres tal vez ya tienen un poco más de flexibilidad. Darse cuenta, entonces también es bonito el poder ver cómo se fortaleció esa coraza y el hecho de poderlo hablar también es una expresión de poder conectar de una manera más interna con la diferencia entre el ser y lo que actúa, ¿no? Como la persona puede decir, entonces es la situación en que estamos rodeados de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de miedo al contagio, de pasarla mal, de sufrir. Entonces yo, sin conciencia de haberlo hecho, pero me he parapetado. Entonces poder empezar a jugar con que esto hay que dedicarle más tiempo ahora, por lo que yo he visto. También hay mucha necesidad de expresarse porque hay mucha necesidad de compartir esa inquietud, esta incertidumbre, este no saber. Y en el no saber hay como más posibilidades de poder mirar cosas distintas, de poder actuar lo que llevas actuando desde un lugar distinto, que esto también tiene que ver con eso del extrañamiento, hacer de lo que haces habitual, mirarlo desde un lugar que no sea el habitual. Entonces, esto también lo he visto. ¿Qué más he visto? Que hay que ir con cuidado porque si no todo se puede transformar en todos son iguales, siempre pasa lo mismo, la gente, estos son los malos y estos son los buenos, ¿no? Hay como una mirada de no hay solución, eso no tiene, no tiene, no hay manera de que las cosas cambien, todo es una mierda, no todo. Y delante de eso, uno, si lo lleva al extremo, solo ve se va cargando de este impulso de muerte que en lugar de que sea el saber soltar cosas, se va convirtiendo en ganas de matar a cosas, ¿no? Como hay que... Y no sé,
eh, varios, no sé qué otros personajes, seguro que muchas otras cosas, pero también el cuidado es algo que uno necesita, ¿no? De saberse cuidar un poco más en esta sensación de más vulnerabilidad, que en un mundo donde el éxito es para el mejor, el que gane, se está cayendo. Es decir, aquí hay que aprender a ser vulnerables, a confiar con lo frágil, y hay que aprender estos, porque la ideología de este mundo no va muy a la par con este tipo de personajes, ¿no? No te oigo. He apagado el micrófono. También hay una sensación, si cuando te pones dentro de como tú dices, de esta mirada que esto es una mierda y claro, tendría que ser así, hay como una impotencia que es otra vez echar para afuera toda la culpa de todo y quedarte como muy paralizado, ¿no? La impotencia me paraliza mucho, ¿no? Sí, pero esta impotencia también hay que tener el coraje de ver que cómo está contribuyendo uno a que el mundo sea así. Claro, Es que tenemos el mundo que hemos creado con más herramientas que otros, pero el mundo no le han creado unos y otros no. Se ha creado conjuntamente, entonces hay mucho espacio que mirar en qué estoy contribuyendo yo. Eh, Porque, bueno, sí, puedo estar siendo alguien sumiso, pero si yo soy sumiso voy a someter a otro. Entonces, ¿qué hago yo para que es, o en qué juego yo, o en qué intervengo yo, en qué actitud, en qué manera de ver, en qué manera de pensar? Si yo pienso que todo es una mierda, al que tengo al lado le voy a tratar como una mierda. No le va a salir empírico, va a salir el personaje asesino, va a salir el personaje despreciativo. Así que hay que empezar a poder ver que, no, empezar a poder ver, no, pero es bueno darse cuenta de que según veas, así actúas. sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, como que no, no hay escapatoria, ¿no? No, 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 no. Con la conciencia no hay escapatoria. Y en el No, teatro, esta escapatoria puedes ponerte lúdica con estas partes que uno tiene tanto miedo a actuar. Y sin embargo, se va al cine y las películas de los malos parece que triunfan más que las películas de los buenos. Pero porque relajan un poco en que son ellos, nosotros no. Pero en el teatro es una invitación a vamos, vamos, que aquí no hay quien se salve de esta locura. claro, 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 claro. Claro, y en el momento que tú te responsabilizas de cualquier parte de esta creación, pues Sí, entonces ya vuelves a tener un camino para, no sé, para tratar de hacer las cosas diferentes o para poner un poco de luz o para, no sé, para, sí, sí, es que sí, Guadalupe, porque si tú tienes el coraje creativo de meterte en ese lugar que no es tuyo, sino que es de un inconsciente colectivo, que es de todos, y tú te metes ahí, ah, primero que tienes una mirada mm, más madura de mirar al mundo y no ver al otro como el simple enemigo, el simple que te lo pone difícil, sino que empezar a poder ver qué haces tú para que sea tu enemigo, qué haces tú. Entonces rompes con prejuicios, hay una senda de aprendizaje, hay unas ganas de, primero te das de bruces, pero luego dices, hay posibilidad, posibilidad la hay, ¿no? Como eh, que yo creo que este es un momento histórico y social para poder repensar las cosas, poder pensar en común sobre lo que va y lo que no ha ido o lo que no va y lo que sería bueno que fuera. Es un momento que puede ser increíblemente creativo, en el sentido ese de ponerte en un lugar del no sé, y desde este no sé, eh, no irte a lo conceptual, sino a poder crear
actitudes, comportamientos, miradas con tal vez más libertad de la que teníamos antes, porque si ponemos que esto está ocurriendo, ocurre de manera universal y que lo que ocurre es fruto de la manera que hemos tratado nosotros la naturaleza, lo que si nos ponemos como partícipes del mundo que tenemos, hay una posibilidad enorme de pensar sobre cosas que tal vez antes no había tanta claridad en que estaban ocurriendo ni de cómo estábamos participando. Ahí surgen las alternativas de participar desde otro lado, desde otro, o sea, hacer las cosas. Porque parece que también a veces, a mí para eso sí me sirve mucho la meditación, fíjate, para como responsabilizarme, ¿no? Como parece a veces que estamos ahí a la deriva, ¿no? Como con muy poca conciencia de nuestra circularidad, de nuestra participación en lo que pasa, ¿no? Entonces, agarrar la conciencia de que sí, que somos co-creadores o da como Compartir. caminos. Ujú. Ujú. Y Sí, da claro. esperanza de que se pueda volver a hablar, se pueda volver a tratar o a dialogar o pensar en común para ver estos otros aspectos o lo que sea. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver qué dice acá, ¿eh? A ver, quiero bajar esto, pero no bajo. Número de 6 para... ¿Qué gusta ver? Mónica, yo creo que es muchos... A ver, es como una... Mónica Andrea Rodríguez Cortés, que está muy escribiente, es como esa obra de 6 personajes en busca de autor, de Pirandello. Dice que es como, bueno, Luis Nicolás, extrañamiento como duda, sospecha, como forma de desidentificarse. Que cuando estás hablando de extrañamiento, ¿de qué estás hablando? ¿Duda, sospecha o desidentificación? Bueno, el extrañamiento tiene que ver con eh, las cosas que son habituales, cómo mirarlas desde un lugar que no sea habitual y cómo mostrarlas desde un lugar que no sea habitual. Cómo buscar eso que ya damos por supuesto como si tuviera más aristas, más lugares donde mirar y ver cómo eso entra dentro de la fábula, dentro de la historia y qué aspectos de lo social, de lo común, tomas también que tal vez por haberlo pensado que ya es así, nunca has abierto la ventana a mirar que hay muchas otras influencias en eso que estás mirando, muchas otras maneras de ver esto que estás mirando. Entonces es hacer el ejercicio de esto que parecería que es solo así, buscar el contenedor y fijarte más en que hay un contenedor con mucho contenido y buscar estas distintas maneras de mirar lo que parecería que ya está como cerrado, por cotidiano, por habitual, por Ah, entonces no es sospecha. Y eso también tiene que ver con esto que contaba antes en el extrañamiento, que hay un pensamiento más dialéctico. Normalmente uno piensa A es A, pero no es no A, es solo A. Entonces, en este tipo de mirada que del extrañamiento es las cosas son A, pero también son no A. Y entonces ya uno incluye desde un principio que lo que ve es, pero también hay lo que no ve. Y entonces ya ahí es salir un poco de eso de lo que uno da ya por sentado, por cerrado, por fijado, por sabido, ¿no? Como es un aprendizaje. Claro, no, si le añades a lo que ves, lo que no ves, o por la posibilidad de la existencia de lo que no ves, ya amplías muchísimo, ya con eso ya amplía. Porque yo en general doy porque lo que veo es, Claro, y ya claro. estuvo, ¿no?
claro, pero ah, primero porque no hay una educación para eso, pero si tú cuentas una historia a un público y ah, el teatro es una herramienta que puede ser, y lo creativo es una herramienta de educación enorme. Si tú quieres educar solo mirando las cosas desde un lugar, eh, flaco favor haces a la humanidad. Si tú a lo creativo, a lo teatral, le das la posibilidad de que lo que haces es esto y también es lo que no haces, si abres esta brecha, bueno, pues a lo mejor uno puede empezar a ver qué que tiene opciones para empezar, que tiene maneras de ser para empezar, que tiene maneras distintas de relacionarse y la posibilidad de que todo está en movimiento y el movimiento depende y el movimiento en lo creativo y en lo teatral es cómo se ve, pues en eso, en personajes que son controvertidos, en personajes que no lo tienen todo sabido, en personajes que están más ocupados de entender lo que ocurre que no de estar mejor que tú o de ser mejor que tú o de querer más que tú, sino más asentados en un lugar colectivo, en un lugar de situación y en eso saber ver eh, los muchos aspectos que uno tiene y así poder ver también los muchos aspectos de lo que está aconteciendo. Sí, suena súper, o sea, suena interesante, maravilloso, amplio, ¿no? Como que yo ahorita me quedé mucho con la frase esa de saber que lo que veo cuenta, pero que existe lo que no veo, porque yo lo doy porque ni existe siquiera. O sea, lo Claro, que veo y ya, ¿no? claro, claro. Lo que ves es. Sí, 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 sí. Claro, por eso somos todos, el personaje este social que hemos adquirido, la prepotencia, está muy a flor de piel. Lo Claro. que es, Sí. ¿no? Y luego también esta cosa que dices ahora, que estar más pendiente de la situación que de la solución a la situación, o sea, como de la razón, ¿no? Como como una cosa de ampliar, claro, claro. A mí lo que luego, sí, 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 sí. O sea, te estoy entendiendo perfectamente, ni siquiera lo puedo traducir, lo tengo que... Me encanta. Esta es una controversia. Te entiendo perfectamente, pero no lo sé decir. No, Eso está pero bueno. de que lo entiendo, lo entiendo. Qué bueno. Ya luego cuando lo pueda decir, te lo digo. Ya, ya. Pero fíjate, ya ves, estoy con mis dos. Bueno, a ver, aquí extraña, bueno, Roberta González, logro ver perfectamente el distanciamiento de Brecht y nuestra actitud en la vida. Maravilloso, gracias. Mónica Andrea Rodríguez Cortés, para mí los 6 personajes en busca de autor son máscaras que el autor usa para interpretar su propia vida. Es maravilloso. Anto Aquino, un fuerte abrazo para Catalina. Ay, la morenita. Un abrazo de Suiza. Ajá, desde Suiza. Luego, Blanca Fernández, Sid Hall, gracias. Blanca Fernández, Sid Hall, qué gusto escucharte, Catalina. Luego, Raquel González, un abrazo muy sentido a Catalina. A 4 años de mi primer SAT con un personaje, 4 años y medio, años de descubrirme, tratando de darle dos conservación, tratando de darle nuevas actividades a mi personaje, sufriendo, pero también satisfecha de vivir una nueva etapa de mis personajes. Muy emocionada de verte y escuchar tu voz como para darme ánimo. Olga, Olga Sanz, Guadalupe Maure, gracias por estos directos. Wow, Catalina Yadó, ganas de conocer más el trabajo con ella. Saludos desde Sabadell. Eh, pues que se inscriba con nosotros, pero no, ¿verdad? Mariona Durán, desde Sabadell, yo creo que está complicado. Mariona Durán Serrat, qué bueno siempre verte, escucharte, Catalina. Me sirve refrescar estas cosas de cómo contribuyo yo o cómo me va la vida propia y el funcionamiento global. Roberta González, me gustaría saber, en tu opinión, cuál es la línea que separa el teatro y el teatro terapéutico. Ah, en el teatro, a ver, el teatro terapéutico, no, primero que no hay una historia que contar. Es decir, en el teatro terapéutico
a mi manera de entender, uno va buscando la manera de ampliar el registro de personajes que actúa, que puede ver que se actúan y aprender las herramientas para actuarlos. Porque cuanta más herramientas, más posibilidades, más personajes seas capaz de actuar, más amplitud de mira vas a tener. Y el trabajo del teatro profesional, primero hay una historia que hay que contarla. Esta historia que hay que contarla, hay que crear, imaginar la atmósfera, la situación, las circunstancias, la época en la que se está construyendo. Hay que informarse, estudiar mucho de cómo era cuando se escribió. Hay que ver qué se está transmitiendo en la obra. Hay mucho trabajo de investigación que hay que hacer, no sobre ti, sino sobre lo que se va a contar. Y en el teatro terapéutico tiene que ver mucho más en el enfoque en ti, para que de ti salgan muchas más expresiones, se caigan proyecciones, se caigan prejuicios, volver a tocar con eso que se llama el magma del no saber, para no tener que conceptualizar las vivencias, aprender a estar más en contacto con una inteligencia más intuitiva, menos racional, más instintiva, menos controlada, volver a manejarse por ahí, percibir cómo es de nuevo la diferencia entre estar en una inteligencia o en otra, cómo se viven las cosas. Esto en cuanto a teatro terapéutico. Y en cuanto a teatro profesional, por ejemplo, de la inteligencia intuitiva ya es parte de lo que se vive, de lo que se desarrolla, de lo que se practica. Desafortunadamente, como hay que vender y hay que producir, hay muy poco tiempo para investigar en el teatro. Por eso se habla tanto de que no es una buena época en cuanto a creatividad, porque rige más el que se saque un rédito de lo que se hace, con lo cual tiempo para romper, no saber, estudiar, indagar, probar por aquí y por allá, no se sustenta tan económicamente, con lo cual ahora no es un momento espléndido creativamente hablando. Tal vez la pandemia nos dé posibilidad de cambiar de patrón, ¿no? De patrón de mira. Entonces yo creo que el teatro profesional y el teatro terapéutico, evidentemente que es la libertad de expresión, de pensar, de actuar, es común, pero el objetivo es bien distinto. Sí, así, sí. Y entonces, bueno, yo estaba pensando en el teatro profesional, no estaba pensando en el teatro terapéutico, pero entonces tú lo que dices, o sea, seguía pensando, estaba pensando en esta cosa del extrañamiento que tú dices, que si yo hago teatro profesional y entonces entro en esta cosa, sería como cuestionar el personaje, No, ¿no? bueno, cuestionar el personaje, a ver, cuestionar el personaje. Es como se originó el teatro, que tiene que ver con todos los rituales dionisíacos. Ellos se ponían una máscara y evidentemente que se tomaban cosas que ayudaban a salir de uno mismo, pero nunca perdían el concepto de que uno está actuando. Entonces, hay maneras de actuar, de explicar la historia, que uno se cree el personaje, que uno es el personaje. Distinto a uno está actuando el personaje con todo el sentido de verdad. Y esto no es tan difícil. Me viene a la cabeza una compañía inglesa que el director se llama Declan y hace Shakespeare. Y los actores hacen los personajes, pero
en la manera que se mueven, en la manera que el director ha creado juntamente con los actores, los movimientos, no dejan de hacer ver al público que están actuando. Distinto a yo soy este personaje y no hay otra cosa que este personaje, que también, eh, también existe esta manera de actuar y es tan válida como otra, pero en el extrañamiento, que es lo que o que preguntan, tiene que ver con que uno siempre sabe que uno está actuando. Y por saberlo no quiere decir que lo que actúe no sea verdadero, ni mucho menos, o que carezca de emoción, ni mucho menos. Pero lo que cuenta ahí es contar la historia. Y para contar la historia uno tiene que poder ver lo que actúa. Y entonces esto es lo importante. Porque te voy a decir qué me pasa a mí, que yo, bueno, eso ya es una cosa mía, pero yo de repente veo telenovelas mexicanas en que tú ves a eso ya es nada más mala telenovela, ¿verdad? Porque tú ves que está actuando y dices, no, por favor, no le creo nada. Y no es Pero no eso. le crees nada, no por el actor, que también, primero deben estar sin tiempo ni de ensayar, es decir, estos deben estar haciendo churros, es decir, Ajá. están en una fábrica que se llama televisión, ¿vale? Entonces ahí no hay, ahí hay tirar de recursos de poder contar, primero que los guiones suelen ser pésimos, es decir, pésimos, ya no tienen ninguna credibilidad. Entonces, si el guión no tiene credibilidad, ¿cómo va a tener credibilidad el que lo actúa? Sí. Entonces, no es que tú digas actúan pésimo, no, es que el producto es pésimo. Es uh, pésimo en el sentido, pésimo en el sentido de que lo que se quiere es como eso que antes hacían en los pueblos, que los vecinos chismorreaban de uno y de otro y entonces añadían cosas que nunca ocurrieron, pero las añadían para que la situación tuviera más enjundia. Entonces, pues, en las telenovelas hoy te casas, mañana te divorcias, luego matas al marido, luego el marido tiene un amante, la amante es tu hermana. Y dices, bueno, ¿eso de qué va? A ver, Sí, ¿cuál es el propósito? El pero además propósito siempre, es adormecerte de que estas cosas pasan y no pasa nada. sí, En sí, sí. eso digo que son malos. Sí, y además sí, todo eso transcurre mientras tú estás perfectamente peinada y pintada. Y es como a mí lo que me da envidia es que esté siempre bien peinada y pintada. No, no, eso no te puede dar envidia, Lupe. Tanta tragedia. Ay, ay, ay. A ver, te voy a seguir diciendo qué dice aquí. Aquí dice, bueno, luego dice Eric Ramiro Carrillo. Gracias, Catalina, por el regalo en el SAT en Chiapas del año pasado. Ay, Luego Yerko Fal Quintanilla. Muchos saludos, que venga a Chile. No, por lo pronto que venga a México y luego ya veremos, ¿verdad? Luis Nicolás, no hay tiempo para el ocio decoroso, diría Aristóteles. No hay tiempo para poner orden al caos. Pasolini. Liz Nava, genial ver a la maestra Catalina a 2 años del SAT Educa en Chiapas. Aún sigo mirando después de su guía a mis personajes soterrados con más respeto. Cuánto aprendizaje a partir de su enseñanza. Ya estoy con muchas ganas de iniciar el posgrado en el CAE. María Regina Castro Catilde, un abrazo desde Uruguay, inolvidable Catalina. Karen Lucero, un gran saludo, profesora Catalina. En esta semana he estado volviendo a recordar mi experiencia en el SAT Chiapas 2019 que viví con usted. Tener presente a mis personajes me ayuda para la autoobservación. Gracias. Luego Armando Cone Domínguez. Saludos desde la Fundación Roberto Alonso. Yo soy educador y terapeuta infantil. Yo he abordado mucho el títere con los niños como herramienta. Quería preguntarle a Catalina si ha utilizado el títere y la máscara como herramienta en los procesos de los niños. no, no he trabajado con niños, pero me parece que los títeres son maravillosos. Lo que no sé es si a veces hay historias de títeres que ojalá se cambien también, ¿no? Se pueden explicar de otra manera, pero los títeres y las máscaras me parecen buenas herramientas, pero no he tenido
tendencia a ir hacia ese trabajo. Así que no puedo contar mucho de eso. Micrófono muy respetuosamente y luego no lo prendo. Yerko Falco Quintanilla, Ah, como Catalina, tiempo. ¿eh? Ah. ¿Cómo Catalina sabe cuando llega a la esencia de la persona? ¿Es un don o una habilidad adquirida? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas. Una, porque como me he dedicado al teatro toda la vida, hay como un aprendizaje de poder ver y escuchar y si lo que se está dando es verídico, mm, mm, es como hecho de verdad, despojada de cualquier vestimenta, ¿no? De verdad. Ese es el aprendizaje. Y también como uno a veces tiene puntos más desarrollados que otros. Yo, por ejemplo, para todo lo de la técnica y esa tecnología y todas esas cosas, soy muy parca, no soy hábil, pero para ver al otro, aparte de todo lo trabajado, pues sí que parece que tengo ah, mm, una capacidad más desarrollada, como un sentido más desarrollado. Así que yo creo que son un poco las dos cosas, el trabajo hecho y también la habilidad que cada uno tiene. Ujú, ujú. Sí, y se va haciendo más grande, ¿no? Mm. Rosy Lozano, qué hermosa Catalina. Gracias por todo el amor y enseñanza del SAT 2019 en Chiapas. Es un honor escucharte. Ya ves tus faneses. Doris, Doris Díaz, gracias mi querida Catalina, eres una gran maestra. Te recuerdo de SAT Chiapas. ¿Te acuerdas cómo te decían en Chiapas? No, pero seguro que tú me vas a recordarlo. Te decían Catalina Krill, ¿no te acuerdas de Sí, él? sí, claro que sí. Pues esto me lo decían, la fama esa viene creo que fue del primer SAT que hicimos Sí, en sí. Total, Ajá, del primero. del Sí, primero, Catalina Krill me llamaban. ajá, sí, porque te acuerdas que había una malísima Catalina Sí, Krill, sí, una novela de esta. sí, sí. Y me decían, eres como y cuando supe quién era Catalina Krill, dije, ah, pues me gusta. Que a ti te gusta ser, ese personaje también lo tienes, ese de ser malísima, Sí, que luego sí. tampoco eres tan malísima, ¿no? Pues qué maravilla. A mí me emociona esto de empezar el posgrado de teatro. Me da muchísima ilusión que vayas a venir y Mm, creo, o sea, creo firmemente en el poder del teatro porque lo he experimentado en mí. O sea, mm, fue cuando la parte de la fundación del CAE fue a partir de haber vivido el teatro y el clown y el movimiento auténtico, las tres cosas en el SAT, ¿no? Que mm. fue que me fui dando cuenta de mí a partir de ahí, ¿tú cómo relacionas la vergüenza con, 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 con estos introyectos? ¿Será porque que nos da vergüenza y por eso no los podemos actuar o cómo? ¿Cómo? La pregunta, ¿cuál es? Sobre la vergüenza, que no Haz de entendí. cuenta, hay veces que hay personajes que a mí me da vergüenza actuar, Claro. pero me da vergüenza y no es tanto por la actuación, porque hay otros que no me da vergüenza. Si tengo que enojarme muchísimo, gritar o jalarme, no me importa, pero si tengo que ser tierna y así digo, qué osas. O sea, me da más vergüenza, ¿ya me entiendes? Sí, más vergüenza y más rechazo. Sí, ¿No? Como también te debes sentir más parca en ello, debe ser más difícil. sí. Entonces, también ahí entran muchas cosas, ¿no? La vergüenza también tiene que ver con un poco un respeto a lo que no sabes hacer, ¿no? Pero si la vergüenza solo la miramos como la imposibilidad de actuar, ya aquí nos paralizamos. Pero si la vergüenza también la puedes ver como una manera de reconocerte frágil en ello o despectiva en ello o respetuosa, bueno, pues ya hay como una conciencia de que tal vez tengas más opciones de transitarla por respeto a lo que vas a hacer, por miedo a lo que vas a hacer,
por no saber cómo, si va a salir bien o no, ¿no? Como que la vergüenza tiene, una vez más, muchas aristas, no solo la de retraerte, a lo mejor también te ayuda a poder observar que lo que tienes o lo que se te propone no es tanto de tu agrado o tienes un mal recuerdo o una mala asociación o te sientes en peligro, ¿no? Como, ya- y a veces actuar la vergüenza es bello, poder ah, ver a un personaje que tiene vergüenza. Ya eso mismo es, si uno lo puede mostrar con conciencia de que lo está mostrando, ya es un paso creativo, ¿no? Ya es despenalizador. Bueno, a ver, vamos. Catalina, gracias por enseñarme a ver más allá de mi personaje. Mar Carla se llama. Usted debe saber el gran impacto transformador y sanador que tiene en la vida de los que andamos buscando hacer las paces con las sombras y personajes negados. Ver aquello que por ignorancia, miedo o confort no se veía. El arte es una puerta a la libertad. Sal 2017. Vanessa Nieto, me consta ese ojo suyo. Ella me mostró algo que ni yo había visto. Luego, Luis Ricardo Gaitán Osorio. Catalina, excelente persona, excelente maestra, generosidad a flor de piel. O sea que José Vilas Delgado, quiero saludar a Catalina, es muy profesional. Ay, José, que le tengo tan presente. A José es alguien que siempre tengo conversaciones con él. Sí, me recuerda cosas. Así Sí, que qué grato, qué grato. yo también lo tengo presente y la verdad es que en esta pandemia él ha estado muy presente realmente conmigo, como que me va diciendo cosas y eso y me da mucho gusto. Me dijo un día, diciéndome como que era una flor, me dice, mira, para tanta desconfianza que te teníamos, o sea, así empezó la flor, lo estás haciendo muy bien, dije, uy, Dios mío, o sea, se esperaba menos. ¿Y qué ha dicho? Que no escuché bien, ¿qué me has dicho? ¿Qué decía el Vilas? Quiero saludar a Catalina, es muy profesional. Ah, No, es monísimo, Willa. Pues me gusta mucho hablar contigo, Catalina, por tu apasionamiento, todo esto que haces, que yo vuelva a vivir todas estas cosas y te digo, a entenderlas, aunque no las pueda luego yo decir exactamente como tú las dices, pero me dan como una posibilidad para mi propia vida, esto de saber que también existe lo que no veo, o sea, como recordarme eso, no sé, ¿no? ¿Y qué otra cosa sería que nos dijeras algo con los que nos quedemos de aquí a que te veamos en el CAE? ah. Bueno, que todo eso también tiene un sabor lúdico, porque uno, si cuando ah, mm, trabaja todos estos aspectos, puede tener mm, la conciencia de que lo está haciendo por aprendizaje, por gusto, con el divertimento. El divertimento no puede dejar de estar para poder, aunque el divertimento sea pasarlo mal, pero que esa capacidad de saber que se está jugando a eso, ah, bueno, que la parte lúdica del teatro es muy importante y en el teatro terapéutico, aunque tengas que pasar por aspectos difíciles de aceptar o de mostrar, ah, la conciencia de que uno lo está actuando, ah, esto ya es como gozoso, ¿no? Como gozoso de saberse haciéndolo, ¿no? Gozoso de saberse humanamente expresándolo como perteneciendo a ese mundo conjunto donde estos personajes ah, conviven y viven, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, y la parte lúdica yo creo que es importante para vivir, porque Mm. si uno te toma tan en serio todo lo a ti misma, pues estás muerta, ¿no?
Yo, sí, porque, Tienes poco camino, te vas a aburrir pronto. y a decir muchas mentiras, porque ¿cómo le haces para tomarte tan en serio, ¿no? Con estas, como tú dices, incongruencias y dualidades y sí, yo me tomo luego muy en serio una parte de mí y cuando sale la otra me pongo muy triste. Entonces, un poco como que, bueno, pues no tomárnoslos tan en serio. A ver, nada más vamos a leer qué dice aquí. Y Mari Carmen L. Alfonso Catalina, es un regalo grande conocerte. SAT Chiapas 2019, un abrazo grande. Blanca Fernández Hall, qué bonito ver con tanto amor a todos nuestros personajes, darles la bienvenida para humanizarlos. Gracias, Catalina, gracias, Guadalupe. Pues Qué bueno. sí, qué bueno, la Pues verdad. gracias, Guadalupe, por organizar, por dar a conocer el teatro desde distintos prismas, ¿no? Y haber confiado en que eso se podía dar y que llega a tanta gente. Sí, a mí la verdad sí me emociona mucho, porque es algo en lo que creo mucho y como que encontré también el sentido de mi quehacer en compartir esto, ¿no? Como que la gente tenga acceso y pueda como versatilizar su propia vida, ¿no? Sí, como sí. Entonces te agradezco mucho. Aquí hay alguien que nos dice algo. No, no, ya no, porque como no ¿Ah, veo, no? no, ya no dice nada, digo. Te agradezco muchísimo, me dio mucho gusto verte otra vez desde que hablamos en el chat para preparar todo y desde que mandaste el video para ese. Te agradezco mucho, me gusta mucho tu trabajo y qué bueno que estés con tu compañía, extraña compañía, qué bueno, y que te vaya muy bien. Gracias. Que Y nos vemos pronto, ¿no? vemos pronto. Creo que es en mayo, ¿no? Sí. En mayo es, sí. No, ¿es en mayo? Sí, en mayo, el 20 de mayo. Eso. Ojalá nos veamos antes, ¿no? Si voy a ver a Eugenia o algo, te busco. Vale. Bueno. Sale, como decís vosotros. Muchas gracias, Igualmente, gracias Guadalupe y a todos los que habéis estado. Gracias, Isa, y gracias a todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron. Qué bueno que se conecten y que les sirva, ¿no? Que nos sirva a todos. Gracias. De nada, un beso. Un beso, un beso. Chao. Adiós.